Nacional FM, en alianza con el Ministerio de Gobierno, presentan La Voz de los Pueblos Indígenas. Amigas y amigos de todo el país, sean bienvenidos a esta edición del nuevo programa radial La Voz de los Pueblos Indígenas. Este programa tiene como finalidad y propósito abrir un espacio de comunicación entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad panameña en el marco de informar y socializar el proceso de implementación de la política social pública de los pueblos, cristalizada en el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, siendo los pueblos indígenas los principales actores y ejecutores de su política. Bueno, destacar que como consecuencia de los conflictos violentos entre la administración central y el pueblo Nove Bugle, durante el periodo 2010-2012, se conformó una mesa con la participación de los territorios indígenas del país, el Ministerio de Gobierno y la asistencia técnica del PNUD, con el propósito de elaborar un plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas de Panamá. Este plan fue elaborado con la participación plena de todos los pueblos indígenas y debidamente aprobado por los 12 organismos, o sean congresos y consejos, que gobiernan cada uno de los territorios en los que se ubican los 7 pueblos indígenas de Panamá. Tiene como objetivo apoyar el desarrollo integral y el bienestar de los pueblos indígenas por medio de inversiones multisectoriales y el fortalecimiento de gobernanza a fin de transformar de manera sostenible su calidad de vida de acuerdo a su propia visión. El propósito último de esta mesa es este plan que se convierta en una política de Estado y directriz para la ejecución de proyectos y programas a fin de promover un desarrollo digno e integral que atienda las crecientes brechas de inequidad y pobreza existente entre los pueblos indígenas y el resto del país. Es grato darle la bienvenida a todos ustedes a este espacio La Voz de los Pueblos Indígenas, y a propósito de ya explicar la razón de ser y la esencia de este espacio, con mucho agrado pasamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Así es que a propósito de ello, queremos decirles que estarán con nosotros don Demesio Cases, presidente del Congreso General Nove Bugle, Elibardo Membache, cacique general de Tierras Colectivas, Abigail Grajales, técnico de la Mesa Nacional Pueblo Emberá Gunán, y Nicanor González, director de la Dirección de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Es oportuno entonces que cada uno nos dé un argumento, y en primera instancia conversamos con don Demesio Cases, para que nos hable de cómo nace este plan y quién lideró este proceso de elaboración del plan. Sí, televidente, para manifestarle cómo nació el plan de desarrollo de los pueblos indígenas de Panamá. Eso nació a raíz de que una ley que se creó donde se tocaba los recursos naturales de la comarca y otro proyecto como hidroeléctrica y otra cosa más dentro de esa ley. Entonces, a raíz de eso se organizó una organización que se llamó en aquel tiempo la Coordinadora de los Pueblos Indígenas. La coordinadora, en coordinación con las autoridades tradicionales, caciques, jefes, y diputados, alcaldes y representantes, congresos y todo, organizaron entonces el cierre de calles. De ahí entonces nace un convenio con el presidente Ricardo Martinelli sobre el plan de desarrollo integral de los pueblos indígenas. Bueno, importante esto que nos ha destacado el invitado, y a propósito, prosiguiendo con el ciclo de quienes hoy están convocados para darnos una visión de lo que implica este programa, el amigo Demesio Cases. Cases. Uh-huh. Oportuno saber la pronunciación correcta para que podamos ser identificados como debe ser, ¿verdad? Claro. Entonces, Elibardo Membache, quisiéramos que después de observar lo que nos ha opinado el panelista anterior, que usted también nos hable desde su punto de vista qué significa este plan de los pueblos indígenas. Bueno, primero que nada, mi nombre es Elibardo Membache,
Soy el cacique general de tierra colectiva en Benaguaunán, en la provincia de Darién. El plan de desarrollo significa mucho para los pueblos indígenas porque es más que todo es una idea, es un pensamiento del espíritu de los pueblos indígenas, de acuerdo a la necesidad que nosotros realmente vivimos. Es un plan propiamente de los pueblos indígenas, la cual presentamos ante el gobierno nacional de turno en base a las necesidades que surgió, el conflicto que surgió en la comarca Nové Buglé. Y siempre nosotros como pueblo no dejamos de agradecer a la comarca Nové Buglé, ya que inició ahí el movimiento y la necesidad de plantear nuestras necesidades como pueblo indígena. Por lo tanto, el plan de desarrollo de los pueblos indígenas tiene mucho significado porque ahí están concentradas todas las necesidades que cada congreso tiene en diferentes regiones y provincias. Por lo tanto, dentro del plan está sin número de componentes que va desde la componente de fortalecimiento institucional, fortalecimiento de infraestructuras, el tema de salud, tema de educación, etcétera. Todas las necesidades están recogidas en conjunto en ese documento, la cual nosotros hemos presentado al gobierno nacional para que nos tome en consideración. Ojalá que ese plan se ejecute al 100% lo que está plasmado el espíritu de los pueblos indígenas. Quiere decir que según lo que hemos hablado de los dos intervinientes, en primera instancia Nemesio Cassés y don Ilibardo Membache, el primero presidente del Congreso General Nové y el cacique general de tierras colectivas, el hecho de que hay mucha más coherencia inclusive de parte de las autoridades y la voz constante que ustedes mandan como representante de nuestro pueblo primario se está escuchando de manera mucho más convincente, ¿verdad? Sí, correcto, creo que sí. Es una jornada que quedó del gobierno anterior y este gobierno ha dado seguimiento. Es lo que indica entonces que tenemos avances ya positivos. Sí, avance positivo. Creo que ya tenemos una fecha contundente para el mes de julio, donde se va a hacer la firma del gobierno nacional con el Banco Mundial, y casualmente nosotros las autoridades a nivel nacional estamos invitados ahí para presenciar la firma del convenio, del préstamo que se va a hacer y que todo lo que está plasmado en el documento se cumpla. Claro, y también es bueno, a propósito que este es el primer programa de La Voz de los Pueblos Indígenas, que la ciudadanía que les escucha con atención, no solamente en las áreas de sus pueblos respectivos, sino en todo el país, que sepan que hay más coherencia entre todas nuestras diferentes comarcas, ¿no?, en el propósito de reivindicar sus justas aspiraciones. Sí, la iniciativa de la comarca Nové fue a raíz de las situaciones que se dio en el enfrentamiento a la calle, pero también invitamos a las demás comarcas a incorporarse también, y que también tenía el derecho también de participar, a tener pues participación en los proyectos, la cual la comarca Nové pues reclamaba, y la cual a la final de todo se vio que la necesidad no era de la comarca Nové nada más, sino era a nivel nacional, y por eso se incorporó la demás comarca. En términos generales, justas reivindicaciones que reclaman nuestros hermanos de los pueblos primarios. Bien, luego de todo este planteamiento, es oportuno que también escuchemos la observación que nos puede hacer y su respectiva visión de lo que se habla de parte de Abigail Grajales, que es el técnico de la Mesa Nacional de Pueblos en Benaguaunán, a quien también damos la bienvenida. Sí. Bueno, para la Mesa Nacional Indígena, donde están las autoridades máximas de los congresos de las comarcas, también los consejos indígenas establecidos en la República de Panamá, como visión para las autoridades, pues es alcanzando un desarrollo pleno, ejercicio de sus derechos humanos, que es la que están consagrada en la Declaración de la Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, igual manera también en la Constitución de la República. Entonces eso nos lleva entonces también una autonomía de los congresos y los pueblos en pleno, también libre de su determinación, ¿verdad? También la estructura tradicionales o gobiernos tradicional indígena fortalecida plenamente,
de manera que también sus control sobre sus territorios, sus recursos naturales, ¿no? Cómo se maneja, y es un poco la visión, y de ahí entonces parte de que la política pública de pueblos indígenas con el Estado panameño o con los gobiernos es entonces la parte importante, ya que también tomando en cuenta de que para nosotros, para las autoridades, para los congresos indígenas de este país, como que algo le falta, que los gobiernos o las instituciones diseñen una política dirigida hacia los pueblos indígenas. Desde ahí entonces este plan he visto por los congresos, por las autoridades de la Mesa Nacional, como un plan que va más allá de todo un desarrollo, sino que de cómo en esa política pública de los pueblos indígenas con el Estado panameño vayamos transformando todo un desarrollo desde nuestra propia como visión y también desde nuestra propia perspectiva, así como también pues porque tomamos en cuenta y des en cuenta que este plan no nace desde una mesa o desde una oficina, sino que también nace desde la misma base comunitaria o de sus líderes a través de los talleres, y eso entonces un poco la política de toda una nación indígena dirigido para la transformación de su desarrollo también, de cómo armar su propia agenda común de los pueblos, y que también pues eso para las autoridades es muy importante, y el nivel donde vamos y así como avanza el plan con toda esta colaboración que ha hecho también la facilitación del Ministerio de Gobierno en este proceso es muy importante también, y de manera que para nuestras comunidades y líderes están a la expectativa de que este plan, así como está diseñado, se construya de la manera como así requiera la dirigencia y las autoridades de los congresos que están en la Mesa Nacional. Entonces, creo que para las autoridades y los congresos y los pueblos indígenas es un plan tal vez un poco histórico, y así como ha planteado aquí el compañero presidente de la comarca Nove Bolé. Creo que valió la pena, de repente, no tanto valió la pena, sino que ese sacrificio que han hecho nuestros hermanos Nove Bolé en su momento es lo que hace entonces pues esta política que ha diseñado los pueblos indígenas en comparación con el Estado panameño. Creo que es importante y avance importante para los pueblos indígenas, no tampoco a los pueblos indígenas, sino que también a la sociedad panameña, que tal vez también comparten esos tipos de principios y prioridades y estrategias que desarrollamos en común como panameños. Claro, son principios y gustas aspiraciones de todos los pueblos, claro, en este caso con énfasis de los pueblos primarios, un argumento que destacamos sobre lo que hoy se está planteando en este primer programa del programa La Voz de los Pueblos Indígenas, y en donde hemos escuchado con mucha atención lo expresado por don Abigail Grajales, técnico de la Mesa Nacional de Pueblos en Benagunana, también poniendo especial énfasis en lo que se señala muy taxativamente, ¿no? Lo de la visión y valorización desde las autoridades de la Mesa Nacional del Plan como políticas públicas, y también atención a que la ciudadanía sepa que ya hoy día, gracias a Dios, nuestros pueblos indígenas tienen una voz constante y sonante, hay una mesa de diálogo y hay una forma, después de la tormenta de aquellos aciagos días que muchos se lamentaron en la pasada administración, cuando los momentos que vivieron nuestros pueblos indígenas en aquellos puntos específicos hacia el área de la provincia de Chiriquí, y que trae como consecuencia entonces que hoy estemos hablando felizmente de un nuevo escenario, ¿no? Donde se compromete y se demuestra en la práctica que sus justas reivindicaciones serán puntualmente correspondidas en la medida que haya la buena voluntad de cada uno de los involucrados y actores en esto. Pero quisiéramos también que don Nicanor González, director de la Dirección de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, igualmente nos diera don Nicanor un esbozo sobre, además de lo planteado, otras cosas que considere que son de trascendencia y de importancia que el país deba conocer. Sí, como no, solo para aclararle que la dirección es nueva, recién nacido dentro del Viceministerio de Asuntos Indígenas.
apenas estamos diseñando, pero con este plan yo creo que será muy fortalecido. Es bueno indicarles de que el plan no es un documento simple, sino es avalado, aprobado por las dos estructuras tradicionales de los pueblos indígenas. Es una Biblia para los pueblos indígenas prácticamente, que componen 3 ejes temáticos, la parte social, política y económica. Estamos en la primera fase de implementación, este plan, donde esto nos significa mucho, es un reto y un logro de los pueblos indígenas, porque es la primera vez que un plan de desarrollo es elaborado, diseñado, pensado por los pueblos indígenas, ¿no? Ningún momento hasta históricamente el Estado ha tenido un plan para los pueblos indígenas. Siempre ha sido improvisaciones en coyunturas. Entonces, en este momento lo que se está planteando el plan de desarrollo, con ya una estructura tradicional que compone los 12 estructuras tradicionales, se hizo con los principios de solidaridad y complementariedad entre todos los pueblos indígenas. Yo digo de que el pueblo Nobe tuvo una visión a largo plazo, porque si hubieran querido hacer, ellos hubieran aprobado el plan solamente para ellos, para los territorios, sino más bien ahora se pensó a nivel globalizarlo, integrarlo a todos los pueblos indígenas. Yo creo que en ese sentido es un logro importante en este plan. En este sentido, el plan tiene una visión de lograr un desarrollo pleno de los pueblos indígenas, como decía Abigail, pero con la idea de que los pueblos indígenas vayan garantizando su territorialidad con este plan, porque ellos sienten de que es parte, o sea, la idea de que tanto la visión y la visión de este plan es que el pueblo indígena empodere de este plan, que el día de mañana, a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas, tengan la oportunidad de implementarlo, ¿ya? Y que el Estado reconozca que se ha visibilizado todos los 2 estructuras. En estos momentos no está visibilizado, solamente las 3 comarcas nada más. Siempre se habla de comarca Nobe Buglé, comarca Cuna, comarca Embero Bonán, pero los Nazos, los Bribri no lo toman en cuenta. Entonces, ¿y habrá oportunidad de que esto se consolide en ese aspecto de lo que acaba de decir? Claro, este es uno de los objetivos principales, primarios, es consolidar y fortalecer las estructuras, las 2 estructuras tradicionales. Y este es uno de los puntos esenciales y la prioridad primaria para nosotros. Que este plan, para poder lograr su implementación, o los 100%, esta es la unidad de los pueblos indígenas. Es uno de los puntos que nosotros creemos que es esencial. El principio de solidaridad, la unidad y fortalecer todas las estructuras tradicionales. Claro, son diferentes ejes que consolidados, como bien reza la sabia expresión, la unión hace la fuerza. Y quisiera que nos dieran un esbozo cada uno de ustedes, luego de escuchar a don Nicanor González, de esta nueva Dirección de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, la fórmula que están encontrando para transmitirle a sus respectivos pueblos lo que están haciendo. Que sepan que ahora sí, en la práctica, no es una cuestión que está en la lejanía o una quimera, de que habrá un mecanismo para que sus derechos sean siempre sustentados, que se abran oportunidades que implican los mejores empleos, fórmulas para que estén en una mejor situación social y no estén en esa marginalidad que siempre lamentablemente ha sido la historia y la suerte de nuestros pueblos primarios, marginados, pero que ahora es una nueva realidad que se está logrando, ¿no? Así que quisiéramos en ese aspecto que nos dé un argumento a propósito de los panelistas que tenemos con nosotros, a el distinguido amigo Demesio Cassés, que es el presidente del Congreso General Nobe Buglé, y además de ello, así es, y además de ello que nos plantee cómo es tan constante esa práctica, no solamente en su territorio, sino en las demás comarcas. Sí, bueno, a pesar que constitucionalmente la ley dice que nosotros tenemos derechos a la salud, a la educación y todos, y aparte también la ley 10 del 7 de marzo del 97 establece un artículo de que las direcciones, las instituciones creadas en la comarca tienen que establecer direcciones y crear mayores oportunidades. Nuestra ley de la comarca lo establece así. Pero sin embargo, no había necesidad de llegar a estos extremos, de que se pueda lograr a través de unas acciones como la que se dio en las calles para lograr el objetivo que tenemos hoy. Pero sin embargo, debido a que
el gobierno en aquel tiempo que lo presidía Ricardo Martinelli creó una ley donde se tocaba los recursos naturales de la comarca. A raíz de eso, entonces, el pueblo se levantó, las autoridades, las organizaciones se levantó y se logró una ley 11 que tampoco está muy bien porque en algunos artículos todavía está como que entre decir que sí que no. Entonces se creó, se aprobó la ley 11 donde deroga la ley que creó Martinelli en cuanto a los recursos naturales. A raíz de eso todo pues se dio todo y donde se invitó pues en la mesa de diálogos, ¿verdad? a las demás autoridades de otra comarca para que se sumara también y que tuviera también la participación a lo que la comarca no reclamaba. Entonces, eso, a raíz de eso se ha creado la mesa. Hasta ahorita, con este gobierno, se ha ido dando un paso importante, que es el cumplimiento, porque la propuesta estaba, el plan estaba, pero no había una ejecución. Este gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, se ha dado seguimiento a ese objetivo y a ese plan que se presentó en aquel tiempo, porque anteriormente existía en hoja, en escrito, no existía en hechos, y ahora pues hemos visto de que este gobierno pues le ha dado prioridades a través de ese proyecto, le ha dado prioridades para cumplir algunos proyectos, ¿verdad? A nivel de la comarca, a nivel del territorio nacional, entre todos los pueblos indígenas, donde todos hemos tenido participaciones y hemos opinado y hemos presentado nuestros proyectos que debemos considerar con prioridades, porque también necesidades tenemos múltiples en la comarca, pero nosotros como autoridades hemos priorizado de cada uno de nuestro territorio qué proyecto es la que requerimos con urgencia notoria y es la que nosotros lo hemos plasmado en la mesa cuando nos hemos reunido en varias ocasiones. Qué interesante, le damos mucha convicción y vehemencia al amigo don Demesio Cassés, presidente del Congreso General, no me googleé, y a propósito de ello entonces otro esbozo de parte de don Elibardo Membache, que es el cacique general de Tierras Colectivas. Oiga, mucha gente de pronto sabe esto de tierras colectivas, para los que de pronto no conocen mucho lo del término y el porqué y razón de ser, nos explica un pedacito de ello y damos la oportunidad de que nos hagan una reiteración de lo que ha sido la experiencia de este primer programa, que me parece que me ha agradado, y no lo digo por un cumplido, el planteamiento que están haciendo, que es categórico y creo que merece la atención de todos. Ok. Tierras colectivas en la provincia del Darién y en otras provincias, en el caso de Panamá, quedaron comunidades que quedaron fuera de las comarcas. Entonces, en el caso de la comarca en Emberá, quedamos muchas comunidades fuera de la comarca en Emberá y que no acapara los territorios. Igual está en el Congreso Nacional Guaunán también, que quedaron sin ninguna protección. Entonces, del 87 para acá hubo un movimiento que liderizó en ese tiempo el señor, que en paz descanse, Arsenio Bacorizo, promovió el movimiento de las tierras colectivas y en eso pues quedaron muchas comunidades, aproximadamente 45 comunidades fuera de la comarca. De ahí se crea un movimiento y se legaliza, se convierte en la ley 72. Hoy en día pues tenemos la ley 72 que protege las tierras colectivas. Entonces, porque de lo contrario pues nosotros hubiéramos quedado sin ninguna protección de una ley y esos territorios quizás hubieran quedado en manos de tercera persona o terratenientes. Y gracias a esa ley y a esos movimientos pues que nosotros hemos estado luchando todavía porque para la legalización colectiva de los territorios. Así que pues para que aquellos que no conocen, son territorios que quedaron fuera de la comarca de Emberá y fuera de la comarca. En el caso de los Bribri también están en la lucha de las tierras colectivas. En el caso de la comarca, en el caso de una comunidad indígena Cunayala, Tacalcunyala, que quedan en la frontera en la provincia del Darién, también quedaron fuera de las comarcas, que también están en la lucha de las tierras colectivas. Bueno, qué bueno este argumento y esta ilustración que nos da don Elibardo Membache, cacique general de Tierras Colectivas. Regresamos aprovechando los minutos que nos quedan, que es aproximadamente, según nos dice el operador, entre 4 o 5 minutos, para que una vez más nos dé otro esbozo sobre esta interesante temática inherente a la realidad de nuestros pueblos primarios, don Abigail Grajales, técnico de la Mesa Nacional de los Pueblos en Emberá Gunán. Otra cuestión interesante que está pasando en este proceso, creo que a este plan, mire, para la Mesa Nacional,
Y aquí es importante que anteriormente, pues, muchas de las instituciones que intervenían en los territorios indígenas, en las comarcas indígenas, eran muy pocas, pero gracias a esta iniciativa, este proceso, hay instituciones que ya también para alguna consulta para ejecutar planes, programas en la comarca y en territorios indígenas, se está coordinando esa instituciones directamente con los congresos y con las autoridades tradicionales de la comarca y de los congresos, que para nosotros es un avance importante, porque de esa manera también, como decían aquí los compañeros, pues comarca o territorio, comunidades que no habían sido visibles, ahora se está visibilizando a través de este esfuerzo, de esta construcción del plan de desarrollo. Entonces la Mesa Nacional está precisamente para que estas instituciones que de repente, a pesar que tienen intervenciones en esos territorios, en esas comunidades, que sirva también como un espacio de conversa, de diálogo y entendimiento, para así entonces coordinar todos los programas y proyectos que desarrolla la institución estatal en esas comunidades. Entonces, importante el avance en ese sentido a través de este proceso. Interesante su argumento, amigo don Abigail Grajales, técnico de la Mesa Nacional de los Pueblos en Verangunán. Y como quiera que también seguramente tiene alguna otra inquietud que exteriorizar, ya casi al final del programa vamos a dejar que don Nicanor González, de la Dirección de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, igualmente nos dé otro detalle que consideres interesante compartir con los radioescuchas de todo el país. Sí, cómo no, la dirección tiene un papel importante en este proceso, ¿no? Estamos funcionando como facilitadores y como acompañamiento a las autoridades tradicionales para lograr su implementación y garantizar la implementación del plan. Y otro de los puntos es importante, estamos con la idea de lograr algunos aparatos estatales o las direcciones o la administración pública que vayan coordinando. Estamos creando un mecanismo de coordinación, como decía Abigail, entre las instituciones, para que no estemos dualizando proyectos en diferentes comarcas. Y este es uno de los puntos que hemos recogido dentro del plan, que haya un mecanismo de coordinación interinstitucionales, que todo aparato gubernamental en la administración pública actúen con equidad y con pertinencia cultural hacia los pueblos indígenas, ¿no? Que todos estemos acorde con un solo lenguaje, un solo idioma hacia los pueblos para implementar este proyecto. Si no logramos esto, cada ministerio va a estar dirigiendo proyectos por su lado. Es uno de los mecanismos que hemos hecho. Hasta la fecha hemos logrado hacer un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para lograr esta implementación en diferentes proyectos educativos y proyectos de salud. ¿Qué tal que de pronto estemos convencidos de que dejan la inquietud en los radioescuchas para estar atentos al próximo programa, donde tenemos todos convocados? Seguramente muchos de ustedes regresarán en una oportunidad futura a un replanteamiento de todo lo que aquí se ha descrito en esta primera parada del programa radial La Voz de los Pueblos Indígenas. Creo que el argumento ha sido de sustento, cosa que nos agrada, una reiteración de que el propósito de este programa tiene que ver con el hecho de abrir un espacio a la comunicación entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad panameña, lo cual es importante. Ya no están aislados, ya no están solos. Hay un pueblo y una sociedad que cada día está más comprometido con ustedes, porque en verdad nos sentimos orgullosos de su esencia, de su tradición, de su lengua materna. Y a propósito de la lengua materna, ¿no les parece que sería oportuno enviar un saludo en lengua materna a sus respectivos pueblos? Le damos en primera instancia que don Demesio Casés, presidente del Congreso General Noveulé, lo haga. Ticuimbe muy justa tretigüe, tita como andar también blite, cuye no me pare con la yeuda, tita como la cuimbe muy con el guane, obetre. Bueno, y para los hermanos en Verangunán, de parte de don Elibardo Membache, cacique general de Tierras Colectivas, también en su lengua materna. Bueno, llamada Namaua, que en Ciudad Bergiu de Panamá, como Panamá por Quina, como en la pelea secretaria de Quinambuta, que en el momento de Panamá trabajando. Amigo Abigail. Bueno, más llamada Nagira Naginaka Panawoniwania, Nagdajira na pediatra humana nama siempre hará Juananito, puro de
no coraba llevar borona univanani dan programa siempre nama beda vanani taira como borona kina. Cierra usted, amigo Nicanor. Ahí eso lo meramarogi tumbagan we mani que nabo gulega de beramala mare plan de desarrollo sumaña que vamos lo vamos de o marza de goda y tu dirwali marzo mayo de marca plan de desarrollo. Bueno, amigos, de esta manera tan elocuente, tan especial que tanto nos agrada, cerramos el ciclo, la primera experiencia, esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes, del programa La Voz de los Pueblos Indígenas. Será primero Dios hasta la próxima semana. Nacional FM, en alianza con el Ministerio de Gobierno, presentaron La Voz de los Pueblos Indígenas.